Estamos contentos que tenemos aquí con nosotros a David. Guaquicuna, panicuna, Dios bendice a Cho. Es lo único que aprendí de quichua. Él sabe más. Él lleva tiempo con ellos. Él nos va a contar cómo Dios está usándolos para su gloria en este país. Y nosotros vamos a orar y vamos a dar paso rápido para que él pueda compartir todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Él va a compartir acerca de Ecuador y también de lo que Dios ha puesto en su corazón para compartir su palabra para la iglesia. Eterno Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias que tú nos has convocado a una asamblea santa, porque tú eres Dios santo y quieres que tu iglesia sea santa. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, como tú dices en tu palabra, de forma santa en toda nuestra manera de vivir, que pueda ser santa. Enséñanos lo que significa santidad, lo que significa vivir apartado para ti, Señor, que podamos vivir en este mundo, no que nos saques como oró tu Hijo amado del mundo, pero sí líbranos del mal. Señor, queremos ser esa botella que está en el mar, pero no que el mar está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir como a ti te agrada y te rogamos que tú uses de tu siervo David. Bendecimos a David y Diana, a su hija Nadia, Señor, bendecimos. Te rogamos sus vidas, eres tú quien bendice, rogamos que tú fortalezcas sus manos, que tú bendigas la obra que se está haciendo allí en Guaranda, en todos los sitios de Ecuador donde ellos van. Te rogamos que tú los libres del maligno, Señor, que tú guardes sus vidas, Señor, y bendigas tus misioneros, Señor. Tú bendices tu misión. Cuando la misión es tuya, tú la respaldas y tú la prosperas, Señor. Queremos misioneros con misiones tuyas. Y creemos que esta misión es tuya, por lo tanto bendecimos a tus misioneros que se ocupan de tu misión. Te rogamos, ocúpate tú de ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Podemos tomar asiento? Dios les bendiga. Casi siempre salimos juntos y ayer estábamos con Michelle y Tabita y decíamos, queremos de alguna manera ser también como un referente a los jóvenes, de ver que se puede trabajar juntos en pareja, es lo que el Señor también quiere. Entonces, animarles a los jovencitos también que en un futuro se van a casar, que busquen eso, no solo individualmente, sino cuando estén juntos, cómo unirse y trabajar juntos como pareja para el Señor, ¿no? En ese sentido. Entonces, les saludo en el nombre del Señor. Estaba viendo a José Manuel y estaba recordando que una palabra que me ha ayudado a mí mucho en Ecuador, que él no lo sabe, pero hace años, estando en la finca, una vez José Manuel oró por mí, gracia sobre gracia. Yo nunca había leído ese versículo, bueno, o si lo leí no le presté atención. Y ese versículo, en estos años, son 7 años que estamos en Ecuador, para mí ha sido como de vez en cuando el Señor recordándomelo y decía, te estoy enseñando qué significa vivir en gracia sobre gracia. Entonces, animarles también a eso. Solo quería saludarles y yo les paso a David. Él les va a comunicar, les va a contar más. Pero que no sabemos lo que nosotros sembramos, hasta dónde puede llegar y cómo puede en momentos que el Señor quiere que salga a luz y que pueda abrir el camino, fortalecer, de alguna manera mostrarnos que el Señor siempre sí tiene sus maneras para trabajar con nosotros y en nosotros. Muy bien. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Otra vez estamos aquí, estamos más repetidos que... Muy bien, como decía Diana, bueno, nosotros llevamos, para los que no lo saben, este año haríamos 7 años en Ecuador y pues habría muchas cosas, ¿no?, que contar, que pudiéramos hablar de lo que Dios ha estado haciendo, de dificultades, de pruebas que hemos estado pasando también. Y entonces lo que hemos preferido en esta ocasión es preparar como un breve resumen, ¿no?, por medio de un PowerPoint. Y este resumen o este reporte que queremos pues transmitirles a ustedes, porque de verdad que sabemos que están orando, ¿no?, por nosotros, también por los misioneros que hay en Colombia. Muchos de ustedes están apoyando también económicamente y pues
queríamos no dar este reporte y poder transmitirle cuál ha sido la trayectoria de lo que Dios ha estado haciendo. Amén. Vamos a pasar adelante. Hemos dividido este resumen o este reporte en 3 partes: pasado, presente y futuro. Pasado refiriéndonos a los 5 primeros años, ¿no? Como que eso fue la etapa del principio. Presente desde la fecha actual, 2 años para atrás, como que es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? En este tiempo. Y futuro, hablando de la proyección que Dios nos está dando o la visión que Dios nos está dando de aquí en adelante. Entonces, pasado los 5 primeros años, pues Dios nos habló hace bastante tiempo, cuando todavía pues estábamos recién casados, Diana y yo, en Antequera, viviendo en la finca. Yo ya había ido a Ecuador una vez de soltero y entonces pues yo ya tenía en mi corazón un sentir por Ecuador, pero claro, mi esposa no. Y yo dije, Señor, tú sabrás cómo arreglas esto, porque... Entonces estuvimos orando, ¿no? Y algo muy importante es poder recibir una palabra de parte de Dios, ¿no? No solamente para irte a Ecuador, no solamente para irte de misiones, sino para cualquier decisión importante que vamos a tomar en nuestra vida. Entonces Diana recibió Isaías 58:12, Dios me habló a mí, por otro lado Isaías 61:4, ¿y cuál es la sorpresa? De que estos versículos hablan de una misma cosa. Estos versículos hablan de reedificar ruinas antiguas, de levantar asolamientos, de restaurar ciudades arruinadas y escombros de muchas generaciones. Y Dios de alguna manera nos estaba señalando que esta iba a ser parte de nuestra tarea, o al menos la tarea de inicio allí en Ecuador. ¿Y cómo comenzamos nosotros a hacer esto de manera práctica? Pasamos... Pues al principio, ¿no? Cuando llegamos allá, comenzamos con un grupo muy pequeño, con unas 11 o 12 personas en Tacma. Tacma es una comunidad indígena, una comunidad quichua, ¿no? que José Manuel conoce, ha estado por allá, por esas tierras. Ahí tenemos algunas fotos de las personas que había con nosotros en un principio. Y comenzamos pues con discipulado, un discipulado muy básico, muy cercano. Pues son personas que hemos podido bautizar, que les hemos casado, ¿no? Cada vez que han venido algunos de los pastores y tal. Y hemos estado teniendo una relación muy cercana con ellos, tratando muy de cerca, ministrando en lo que Dios nos ha ido dando, sanidad en sus corazones, ¿verdad? Por eso habla de restaurar, ¿no? Restaurar, reedificar. Entonces, sanidad en los corazones, quizá maldiciones, cosas que venían arrastrando generación tras generación. Y en este tiempo comenzamos a ver un mover genuino del Espíritu Santo. De manera soberana, hermano, no es por nosotros, o sea, no se trata de nosotros, sino se trata del Señor, ¿verdad? Cuando uno está obedeciendo al Señor, pues está el respaldo de Dios. Pero de manera soberana hubo personas que comenzaron a ser llenas del Espíritu Santo, personas que comenzaron a ser libres de ataduras espirituales, pero de manera impresionante. Personas que comenzaron a operar los dones espirituales en sus vidas y fue algo pues impresionante para nosotros, ¿no? Fue algo que experimentamos en un principio. Pasamos adelante. También en ese tiempo estuvimos colaborando no solamente con una iglesia, sino con muchas iglesias donde Dios nos permitió, ¿no? Trabajar. Iglesias quichuas, iglesias bautistas, iglesias pentecostales, ¿no? Con todo tipo de apellidos, ¿no? Iglesias con todo tipo de apellidos. Lo que nos habla eso como de mucha diversidad, ¿no? Dios nos permitió trabajar con mucha diversidad de personas, con mucha diversidad de iglesias, pero lo que Dios nos permitió en ese tiempo es pues abrir un poco nuestra mente y trabajar en lo que era necesario pues para impartir doctrina, enseñanzas, para transmitir visión a las personas con las que Dios nos permitía tratar. Pasamos adelante. Más tarde, hace aproximadamente 3 años, pues pudimos crear una fundación con su personería jurídica. Eso es pues a raíz de que nuestra hija nació, Nadia. Ella tiene ahora 4 años y algo. Pues desde que ella nació nosotros tuvimos nuestra residencia y eso nos permitió crear una fundación de ayuda social. Y a través de esta fundación la estrategia que Dios nos dio fue abrir una oficina de consejería para el público no creyente. Llevábamos
2 años, 2 años y medio trabajando solo con iglesias, solo con personas dentro de las iglesias, pero sentíamos de pronto como una insatisfacción, como decir, Señor, pero hay algo más, tú quieres que hagamos algo más. Señor, ¿cómo alcanzamos a los no creyentes? ¿Cómo alcanzamos a las otras personas si no nos relacionamos con ellas? Y Dios nos dio esta estrategia de abrir una oficina de consejería en la ciudad. Entonces la gente venía, ¿no? Pues yo no sé si usted sabe, pero yo allí soy el licenciado, el ingeniero, el psicólogo, el veterinario, yo allí tengo todos los títulos, ¿vale? Entonces la gente nos veía como, wow, los psicólogos, ¿no? Y la gente venía pues a hablar de sus problemas, escuchábamos, intentábamos no ser, el primer día, ¿no? Caerle encima con la Biblia, arrepiéntase, ¿no? Intentábamos no hacer esto. Y Dios nos fue enseñando a escuchar a la gente y a poder impartir los principios de la palabra de Dios, pero sin necesidad de citar, por ejemplo, al principio la cita bíblica, ¿no? Diana a veces le daba, recuerdo una chica que venía temblando con ansiedad y le dio Salmo 91 impreso, pero sin decir que es Salmo 91, ni con números de versículos ni nada, ¿no? Mira, lee esto, medita en esto, ¿no? Y repítelo, ¿no? Y cuál es la sorpresa que vino esta chica diciendo, wow, dice, como nunca antes, dice, he dormido bien, no tengo ansiedad. La chica parecía, dice, ¿y de qué libro es esto que tú me diste? Y ahí es donde, pues mira, pues esto está en la Biblia, ¿no? Está en la palabra de Dios, y entonces predicarle el Evangelio. Y eso dio como fruto el poder empezar a ganar almas y comenzar una nueva congregación en la ciudad. Seguimos adelante. En este tiempo, ¿qué hemos aprendido, no? Siempre sacamos una enseñanza. En estos primeros años, ¿no? de aprendizaje, de experiencias, hemos aprendido que Dios obra como Él quiere y no siempre según nuestros modelos, ¿no? Según nuestras estructuras en la mente. Esto tiene que ser así, esto tiene que funcionar de esta manera, ¿no? Pues Dios obra como Él quiere. Y que a veces quizá nosotros no vemos lo que Dios quiere hacer o no experimentamos la gloria de Dios porque quizá estamos cerrados, ¿no? Estamos limitando a Dios en cómo Él quiere hacer las cosas. Y pues lo que puedo decir, siempre digo en cada iglesia, yo me sorprendí, hermanos, al ver que el Espíritu Santo se derramaba cantando en quichua también. Y cantando así con el anaco y con la blusa. También, hermano, cantando en quichua. Había gente llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces Dios es fiel a sus principios, a su santidad, a su justicia, ¿verdad? Pero quizá las formas externas a las que nosotros, y yo hablo por mí, yo eso estoy diciendo por mí, ¿verdad? Entonces al llegar, aquí no se cantan las canciones que se cantan en nuestra iglesia, aquí no se hace como se hace allí, ¿no? Siempre comparando, ¿no? Comparando. Y entonces aquí no, aquí cuando ellos ya lo hagan como lo hacemos nosotros, ahí yo creo que Dios va a empezar a obrar. Y cuán equivocados estábamos, ¿no? Y empezamos a ver la gloria de Dios. Entonces seguimos presente, ¿no? Los últimos 2 años. Ahí vemos en esa foto, pues comenzamos con el hogar de formación, ¿no? Es una mezcla entre discipulado y obra social, una casa de unas 3 plantas, no un sitio muy grande, ¿no? Con no tanta gente. Bueno, la verdad que un montón de gente, 18 personas metidas en una casa. Imagínense, ¿no? Y nosotros ahí también encerrados en un cuarto con ellos. Entonces comenzamos con el hogar de formación, donde vienen personas que son creyentes, especialmente jóvenes, que quieren discipularse, ¿no? Que quieren formarse. Y también, pues, hemos recibido personas con diferentes tipos de conflictos o problemas emocionales, conductuales y demás, ¿no? Y lo que nos gusta, ¿no? Y estamos contentos es que este hogar de formación, que es parte de la fundación, sería como a muy pequeña escala como la finca de Antequera, ¿vale? Pero a muy pequeña escala y quizá con otro enfoque, ¿no? Por la cultura que hay allí y demás. Pero es autónomo en la economía y también en la administración. ¿Qué quiere decir? Que gracias a Dios por las colaboraciones, ofrendas o ayudas que hemos podido recibir, ¿no? Pero lo que nosotros, una de nuestras metas era que se pueda sustentar solo. Y pues por un tiempo fue con los chanchitos, ¿no? Con los puerquitos, vendiendo chanchos, que ustedes vieron fotos, ¿verdad? En otra ocasión. Pero eso ya, pues cayó el mercado de los chanchos y tuvimos que vender todos los chanchos, ¿verdad? Porque comían más los chanchos que nosotros. Y entonces, pues no era rentable. Y hoy en día se sustenta a través de la venta de comida.
Las chicas se levantan 4 de la mañana, hacen empanadas, bolones y comidas típicas de ahí y se sale a vender en las oficinas, en la hora del refrigerio. Y eso prácticamente da el sustento justo para la casa. Y también, pues las personas responsables que hay aquí, ellos administran todo, saben el tema de la contabilidad, ¿no? y ellos lo manejan. Y eso para nosotros es un descanso y una satisfacción. Seguimos adelante. Comenzamos hace 2 años con la iglesia, ¿no? Iglesia ya perteneciente a la obra, ya no colaborando con otros, la cual pues también es autosustentable económicamente y donde estamos procurando desarrollar líderes en diferentes áreas, como pastores, ¿no? Ahora mismo estamos nosotros aquí. Este es el viaje más largo que hemos hecho a España desde que nos fuimos. Son 3 meses que vamos a estar en España y en esta ocasión no ha ido nadie a relevarnos, ¿no? Como en otra ocasión ha ido nuestro pastor, Manuel y demás. Entonces ahora hay un matrimonio que están desde el comienzo y ellos están asumiendo el rol o la función de pastores. No solamente ellos, sino con un equipo de obreros en las diferentes áreas, ¿no? Y a pesar de las dificultades que están encontrando, ¿no? Que nos envían audios y nos llaman, uy, estamos así, pasa esto, ¿no? Pues yo me gozo y yo les digo, bienvenido al club, hermano. ¿Verdad? Porque sabemos que es una escuela, ¿no? Es la escuela del Espíritu Santo, como que hay que pasar por esas circunstancias, pero mira, vemos que la iglesia, pues decimos, mira, si la obra es de Dios, tiene que prevalecer, ¿verdad? Si la obra es de hombre, si la obra en Ecuador depende de mí, qué triste, hermano, ¿verdad? Qué triste que si yo me voy un día de Ecuador, 7 años invertidos de nuestra vida, para nada, ¿no? Eso sería muy triste. Entonces estamos procurando hacer esto, ¿no? Animar a los hermanos y desarrollarlo en las diferentes áreas. Pues tenemos áreas todavía, alabanza no tenemos, después de 2 años como iglesia. No tenemos grupo de alabanza, ponemos la pista y cantamos, ¿no? Entonces, pues también animarles, ¿no? a los hermanos, si alguno tiene la carga, tiene el sentir, pues de poder ir, y siempre decimos, no solo ir y servir un tiempito, sino procurar enseñar a otra persona allí, ¿verdad? Para que pueda desarrollar pues en esas áreas. Amén. Seguimos adelante. Estamos buscando, como hemos dicho, ¿no? Siempre el desarrollo de los discípulos, de los obreros, procurando que no se estanquen. Nosotros siempre les decimos a los hermanos, no queremos caer en el modelo de una iglesia tradicional. ¿Y qué queremos decir con esto? Que no queremos que se acostumbren a venir, escuchar, irse a casa, venir, ¿no? Cumplir con los cultos, cumplir con las actividades y ya está. No, no, no. Queremos que cada uno pueda descubrir cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios para su vida y que si es posible lleguen más lejos que nosotros, ¿no? Eso es lo que deseamos, lo que anhelamos. Seguimos adelante. En este tiempo, en los últimos 2 años, pues también hemos hecho viajes misioneros con la iglesia. La iglesia tiene 2 años, pues ya hemos hecho viajes misioneros a Colombia y a la selva amazónica. Para los que no lo saben, tenemos misioneros, tenemos obra también en Colombia, Rafa y Raquel. ¿Sí? ¿Conocen Rafa y Raquel, que salieron de la finca también? Ellos llevan 5 años a piñón, sin venir ni una sola vez a España. Pues en el último año hemos podido hacer 2 viajes misioneros a Colombia. Uno he ido yo, mi esposa se quedó en Ecuador con mi hija, yo con 3 hermanos de la iglesia en Guaranda. Una doctora, ¿no? que ella lo que hizo pues hacer una brigada médica y nosotros evangelizando, ¿no? Evangelizando a cada uno. Y pues fue la primera experiencia misionera como iglesia, ¿no? Con gente de la iglesia, de llevarles a otro país, ¿no? Que eso es algo para ellos que no habían pensado, a servir al Señor. Y también hemos podido hacer viajes, los jóvenes de la iglesia, a la selva amazónica. Ecuador es un país muy pequeño, pero es muy diverso. Ahí es costa, sierra y oriente. Quiere decir, la sierra, pues los quichuas, a 2000 y pico de metros de altura, frío, ¿verdad? Una cultura, ¿verdad? Unas costumbres, una cultura, un idioma. Pero si usted baja y se va a la costa, a la zona calurosa, tropical, el costeño es más abierto, ¿no? Más como los andaluces, ¿no? Ahí pasa más tiempo en la calle, ¿no? Y relacionándose de esta manera. Pero si usted se va para el otro lado, llega a la selva amazónica. Y ahí hay un montón de etnias que es como ir a otro país. Otro lenguaje, otra costumbre, otra alimentación.
la chicha de yuca masticada, ¿no? Yuca masticada por las mujeres, escupida en un recipiente y ofreciéndole al invitado, ¿no? Y lo de las cabezas reducidas, ¿no? De eso que reducían las cabezas a los enemigos. Pues esos son los shuar y los ashuar, donde hemos estado yendo de misiones, ¿no? Con unos hermanos que ya tenían la confianza con ellos, ¿no? Por favor, no te vas a presentar ahí sin ser invitado, porque si no, ¿verdad? Pero es real, es en la zona donde la película Punta de Lanza, ¿sí? La película esta de los misioneros que murieron en Ecuador, pues por esa zona, ¿vale? Pues son lo que estamos diciendo, que estamos intentando empujar a la gente a que no se conforme, ¿no? Y lo que queremos, tenemos el sentir de seguir apoyando la obra en Colombia y hacer como una red entre las personas, ¿no? Los obreros, los discípulos en Latinoamérica. Decía el domingo pasado, hermanos, se trata de que es que la obra está creciendo, la obra se está expandiendo, ¿verdad? Y necesitamos hacer fuertes lazos y conexiones con España, pero también los que estamos en Latinoamérica, ¿no? Y eso es lo que estamos procurando. Si Dios quiere, el año que viene nosotros queremos viajar otra vez en febrero y otra vez en junio. ¿Para qué? Para quedarnos allí y que Rafa y Raquel vengan a España, ¿vale? Porque es necesario. Seguimos, ya estamos terminando. Bueno, en este tiempo, pues lo que hemos aprendido en estos últimos 2 años, que la obra no depende de nuestra fuerza, de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, pero necesitamos discipular, necesitamos delegar, ¿verdad? Como hizo Jesús, como hizo Pablo, necesitamos proyectar, enseñar a otros a que también hagan el trabajo. Porque si depende de mí, yo llego a un límite donde ya no puedo más, ¿verdad? Y esa es la visión, ese es el enfoque que estamos teniendo. ¿Seguimos? Futuro. Ya estuvimos hablando el domingo pasado, Centro de Discipulado Bethesda, ¿verdad? Pasamos adelante. Esa es la propiedad que este año hemos podido comprar. Esto pertenece a la obra, a ISEA, ¿ya? Esto ahora, después de 7 años, este lugar es propio, perteneciente a la obra. Y la idea aquí, como ya habíamos dicho, es hacer un centro de discipulado. No queremos comenzar obra social y discipulado, porque ya lo hemos estado haciendo y hemos encontrado algunos problemas. Pero vamos a comenzar en primer lugar en este lugar un centro, netamente un centro de discipulado, una base misionera, donde se organicen discipulados específicos con un periodo de tiempo, donde puedan venir gente de todo lugar, de España, de otros países de Latinoamérica. Ya en febrero vienen un grupito de jóvenes de Perú que nos han contactado, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Organizar ahí, pues, discipulados específicos, ¿no? Con cosas muy específicas, con prácticas, como por ejemplo, bueno, pues parte del discipulado una semanita a la selva. Uy, a la selva, sí. Entonces, ¿no? Y otros lugares de Ecuador, ¿no? Para que pueda ser algo muy práctico, ¿no? Muy intencional. Y creo que ya nada más, ¿no? Pasamos, ya está, hasta ahí, ¿no? Bueno, ahí es el número de cuenta nuestro aquí en Ecuador, en España, aquí en Ecuador, como ya Ecuador es mi país, ¿no? Aquí en España, pues, si alguien, ¿no? Pues quiere colaborar o siente de colaborar, quiero decirles que, eso no se lo dije el domingo pasado, la primera edificación que se piensa hacer ahí, tiene un costo, sin contar mano de obra, ¿no? Porque intentamos meter la mano nosotros, pero de unos $50.000, que vienen a ser unos 47.000 euros, ¿vale? Entonces, mira, sorprendentemente, hasta ahora, pues no es que hemos mandado ningún dinero para allá, ¿no? Ni tenemos un presupuesto allí en Ecuador, pero estamos aquí y han venido 2 grupos de jóvenes de Estados Unidos que no son cristianos, han venido con una organización y nos están haciendo los cimientos. Y encima, algunos de ellos han recibido a Cristo por el testimonio de los chicos de la fundación. Imagínense, ellos venían supuestamente a dar la mano, a hacer la típica obra de las organizaciones de Estados Unidos, y resulta que se van recibiendo al Señor y también pues poniendo cimientos, ¿no? Entonces, mira qué bendición. Hasta ahí nomás, muchas gracias. Eso en cuanto a Ecuador. Entonces, vamos a pasar ahora a la palabra del Señor, y yo quisiera que ahí donde estamos podamos cerrar nuestros ojos un momentito. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Dios mío, estamos delante de ti, Señor. Queremos, Señor, no solamente, Dios mío, entrar en tu presencia, sino vivir en tu presencia. Señor, estar conectados, Señor, con tu Espíritu Santo, conectados con tu trono, Señor. Dios mío, como compartía el hermano esta mañana, Señor, de tu trono fluye un río, Señor, el río de tu Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, queremos vivir en este río, Señor. Queremos ser guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios mío, porque en esto se identifican tus hijos, Señor. Queremos alcanzar y vivir en la plenitud que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo pido, Dios mío, en esta hora la libertad de tu Santo Espíritu, Señor, Dios mío, para la predicación de tu palabra, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Muy bien. Pues quisiera compartirles rápidamente al llegar a España, ¿no? Quiero que entiendan que cuando uno sale fuera y vuelve después de un tiempo, aunque no hace tanto tiempo, el año pasado estuvimos acá, pero de un año para otro, nosotros al regresar a España, el choque es muy fuerte. Es muy fuerte en el sentido que uno ve cambios drásticos que han sucedido, ven como cosas han cambiado, ¿no? Y uno se sorprende. Cuando uno está aquí como que lo va viendo poco a poco, ¿no? Y como no es tan consciente, ¿no? O al menos así nos resulta a nosotros. Recuerdo cuando hacía 3 años que no veníamos y cuando vinimos después de 3 años fue como un choque, ¿no? Wow, o sea, nos quedamos bloqueados en muchas cosas. Pues quiero compartirles, ¿no? Que al llegar a España esta vez, ¿no? Este año, nos hemos quedado, mi esposa y yo nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Hemos estado conversando acerca de esto, de ver cómo la maldad, cómo la inmoralidad están llegando a niveles impresionantes, hermanos. Yo no sé si somos conscientes de esto. O sea, estamos viviendo en unos tiempos, ¿verdad? Que realmente, ¿no? Como dice Daniel, ¿no? Daniel del Vecchio, tiempos peligrosos, ¿no? Y como dice la misma palabra de Dios, ¿no? Estamos en tiempos muy peligrosos. Y nosotros nos sorprendemos, ¿no? Al ver el avance, ¿no? Como le digo, ¿no? De la maldad, de la inmoralidad, y nos quedamos sorprendidos. Y nos surge, ¿no? Nos hacíamos 2 preguntas muy importantes, porque analizando, ¿no? La situación, no les voy a dar detalles, pero he estado viendo algunas cosas, nos hemos encontrado con algunas escenas, ¿no? En lugares que ni nos imaginábamos, como en un Burger King o en cualquier sitio, decimos, wow, así está la cosa, es sorprendente. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo vivir en medio de esta sociedad nosotros como creyentes sin que nuestra pasión por Dios se vea afectada? Es decir, ¿cómo vivir en medio de esta sociedad donde la maldad va en aumento sin que en mi conciencia se llegue a normalizar el pecado y la inmundicia? Porque estamos continuamente bombardeados, ¿verdad? Por imágenes, por publicidades, por actos, ¿verdad? De violencia, de inmoralidad sexual, de consumismo, de materialismo, bombardeados continuamente. Hasta el punto, ¿verdad?, que el propósito de todo este bombardeo para nuestras vidas es de alguna manera que lo aceptemos como, pero es normal, esto es normal, ¿verdad? Que nosotros como creyentes lleguemos a tener en nuestra conciencia como, es normal, si tampoco está tan mal, ¿verdad? No es tan escandaloso. Entonces nace esta preocupación, ¿cómo vivir? O sea, necesitamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, aprender a vivir en medio de esta sociedad sin que mi pasión por Dios se vea afectada. Y la otra pregunta es no solamente cómo vivir sin que yo sea afectado. La otra pregunta es peor. ¿Cómo vivir en medio de esta sociedad y cómo alcanzarla, ¿verdad? Sin que cuando vea algo esté haciendo fuera, aléjate de mí. O sea, es tremendo. Yo me sorprendo, ¿no? Y empiezo a analizar y digo, wow, de verdad, Señor,
nos tienes que ayudar, nos tienes que equipar, ¿verdad? Porque la tendencia es rechazar lo que es demasiado vulgar, ¿verdad? Lo que es demasiado ofensivo, no, y alejarse. Pero resulta que quizá esas personas que vemos demasiado vulgares, ofensivas o llámale como quiera, tenemos que alcanzarlas para el Señor. Y no va a venir con un pandero cantando alabanzas. Va a venir tal y como está. Va a venir con su manera de pensar. Pero ¿cómo puedo alcanzarle? Porque normalmente en el momento que se toca un punto de conflicto se levantan barreras, ¿verdad? Entonces, Señor, tú nos tienes que dar sabiduría de cómo vivir nosotros en esta sociedad, ¿verdad? Sin ser apagados, sin ser diluidos. Y también de cómo vivir con una mente y con una estrategia de cómo vamos a conquistar este territorio. Y me ponía a pensar, y me venía una palabra que Jesús dijo en el huerto de Getsemaní. Sobre todo cuando pensaba en esto, yo pensaba quizá, no hace tanto tiempo, hace 13 años que conozco al Señor, pero yo pensaba en mi hija, digo, si yo viviera aquí en España, niños, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Quizá los que llevamos más tiempo, yo digo llevamos más tiempo y no llevo tanto, pero quizá pues el que ya no, pues tiene una estructura, ¿no? Ha recibido de parte de Dios y no ha vivido, no se ha criado en el ambiente actual, pues quizá puede tener las cosas un poco más claras. Pero pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros jóvenes que se han criado viendo eso como que es lo normal, es lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Nosotros batallando, nosotros enseñando, pero la presión es aún mayor. Y Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, eso está en Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Él dijo a sus discípulos, y esto está en 3 de los evangelios, esta advertencia. Pero quiero tomar la que está en Mateo 26, 41. Porque Jesús en Getsemaní, ¿no? Cuando Él estaba ahí orando, estaba clamando al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, porque se acercaba el momento de apresar a Jesús, el momento de la cruz, ¿verdad? Se acercaba el sufrimiento de Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta fue una advertencia a sus discípulos. Pero me preguntaba, yo tenía este versículo en la mente y decía, para que no entréis en tentación. O sea, yo tengo que estar velando, tengo que estar atento y tengo que estar orando para yo no entrar o no caer en tentación. Pero ¿a qué tentación se refiere? A cualquier tentación. Pero mirándolo en el contexto donde Jesús está diciendo estas palabras, ¿de qué tentación le estaba hablando Él a sus discípulos? Y lo que deduje, lo que entendí, es que la tentación a la que sus discípulos se iban a enfrentar más cercana era abandonar a Jesús, dejar a Jesús y salir corriendo, no soportar la presión, no querer poner el cuello por el Señor. Porque ahí venían la panda, ¿verdad?, de romanos y de soldados y todo eso. Y dice que todos salieron huyendo. Todos salieron corriendo. Y entonces, mira, Jesús también, hablando de los últimos tiempos, dice, y por el aumento, por haberse multiplicado la maldad, eso está en Mateo 24, 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y pensando en estos tiempos, ¿verdad? La maldad aumenta. Somos bombardeados, ¿verdad? Con todo tipo de mensajes que procuran normalizar, como estandarizar el pecado. Y el amor se enfría, hermano. El amor se va enfriando. Otra cosa que me impactó, entramos en un supermercado y yo veo, o sea, tantos productos nuevos que realmente nosotros nos quedamos en estado de shock. ¿Por qué? Porque en Ecuador, primero por el tema económico, no hay tanta variedad.
Pero la variedad que hay, las cosas que son así, ¿no? Que te atraen la atención, pues tú dices, eso no está en mi presupuesto, no lo puedo comprar y punto. Y te olvidas. Y tú no estás martillándote la mente, quiero comprar eso último que ha salido. No, tú sabes que no está a tu alcance y te olvidas. Y vives tranquilo, hermano. Mira, llega la boda de Periquito y no estás pensando en que me tengo que comprar un traje nuevo. Porque la gente, si es posible, viene de amarrar la vaca y se va a la boda. Porque no es algo tan relevante, ¿me entiendes? No es algo tan importante. Pero al venir aquí me doy cuenta y digo, wow, pero si en un año han salido ¿cuántos miles de productos nuevos? Digo, y yo, claro, veo y digo, me atrae esto la atención. Y eso también, y eso también, y eso también. Productos bio, productos eco, productos de todas clases, hermano. Sin gluten, con gluten, sin esto. Digo, pero si nosotros no tenemos todo eso. Pero yo pienso y digo, wow, y siente uno como una atracción. Yo quiero probar eso, ¿verdad? Pero es un continuo bombardeo y prácticamente en la mente, ¿no? Y en el corazón está continuamente, pues, con esos impulsos de tener, de comprar, ¿no? De materialismo y de consumismo. Y de una manera muy sutil. Entonces es muy fácil estar entretenido en muchas cosas, ¿verdad? Sin darnos cuenta y desconectarnos del Señor. Por eso el Señor dijo, velad, es decir, estar despiertos, estar vigilantes, pero estar vigilantes en nuestro espíritu. Porque dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, estar despiertos en nuestro espíritu, estar atentos en el día a día, no a los impulsos que el mundo me ofrece, ¿verdad? A los anzuelos que el mundo me lanza. Y que no es que es pecado comprar no sé qué cosa, sino que es como una distracción constante, continua, ¿no? Una distracción constante y continua. Entonces, estar atentos y estar conectados a, Señor, ¿qué quieres decirme? Me monto en mi coche, voy manejando, ¿verdad? Y estoy adorando al Señor. Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Tienes algo que decirme hoy? Señor, ¿tú te quieres comunicar conmigo, verdad? Entonces, estar velando y orando para no caer en tentación. Dice Romanos 8:13, dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Imagínate, por el Espíritu, por una vida vivida en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu podemos hacer morir los deseos de la carne. Pero si estamos desconectados, no estoy hablando de que estamos viviendo en pecado, de que no, estamos intentando mantener una relación con el Señor, pero una cosa es leer la Biblia cada día, orar, venir al culto, alabar, y otra cosa es estar en contacto, en comunicación con Dios, ¿verdad? Es decir, Señor, que tú me quieres hablar en cualquier momento, tú te quieres comunicar conmigo, Señor, tú quieres marcarme dirección para mi vida. Yo ayer en Motril había preparado una predicación buscando al Señor, pero en el último momento el Señor me la cambió, ¿no? Y podría decir, pero Señor, si está orando, te he preguntado y creo que esto es lo que tú querías. Pero, ¿y si el Señor quiere cambiar los planes? ¿Estamos sensibles a esto? ¿Estamos atentos a lo que el Señor quiere decir? Mira, la clave para este tiempo, creo, hermanos, que para no caer en tentación, ¿verdad? Para que no nos sea tan fácil desligarnos, desvincularnos de la vida de Dios. Se trata de permanecer en Cristo, ¿verdad? La vid verdadera, permanecer en Cristo y estar conectados con su Espíritu Santo, escuchando su voz y obedeciéndole. Mira, yo esta vez vinimos para España y la verdad que uno lo que piensa, bueno, me voy a relajar, ¿no? Y es algo que el Señor me está hablando a mi vida personalmente. Me voy a relajar. Claro, pues seguramente porque yo ya no tengo las responsabilidades aquí que las que tengo en Ecuador, ¿verdad? Yo no tengo que estar pensando todos los días y qué voy a compartir y cómo les voy a dirigir, sino que aquí visitar a los hermanos. Claro, podría compartir de las anécdotas de Ecuador, ¿verdad? En cada prédica, podría usar prédicas incluso antiguas que tengo aquí escritas en mi cuadernito, ¿no? En mi periodiquito, ¿no? Usar prédicas, ¿no? De cosas que Dios me ha estado hablando,
Pero el Señor me confrontó, hermano, y me dijo casi la primera semana, tú no estás aquí de vacaciones. Y me confrontó ¿en qué sentido? Dios me estaba diciendo, mira, yo tengo un propósito para este tiempo y a través de ti. Y entonces me pone a temblar porque digo, entonces yo no puedo decir cualquier cosa. Yo necesito, Señor, no puedo bajar mi nivel espiritual. Yo no puedo dejar de estar buscándote íntimamente hasta que yo pueda escuchar tu voz. Porque por decir, pues uno puede decir cualquier cosa que sea buena, que sea de edificación, ¿verdad? Pero, Señor, yo necesito estar atento a lo que tú quieres decirme. Porque si no, sí, puedo hablar, ¿verdad? Puedo hablar, puedo comentar algo, puedo dar algún testimonio, pero yo quiero ser eficaz. Yo quiero realmente estar en el centro de tu voluntad. Recuerdo la expresión de los antiguos profetas. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo no soy profeta, pero yo no quiero entrar de vez en cuando en la presencia de Dios. Yo quiero vivir en la presencia de Dios. Y estos hombres, ¿no?, que vivían en la presencia de Dios, veían y escuchaban cosas que los otros no veían ni escuchaban, ¿verdad? Porque estaban conectados con el Señor, porque estaban conectados con el Espíritu de Dios y continuamente estaban recibiendo mensajes, alertas de parte de Dios, dirección de parte de Dios. Y yo quiero vivir una vida así, hermano, porque es la única manera de sobrevivir en este tiempo. Ahora, quizá, yo no sé si hay personas aquí, seguramente sí, que puedan decir, hermano, pero yo sí sé lo que significa andar en el Espíritu. Yo tengo una relación muy personal y muy íntima con el Señor. Y el Señor me habla, me dirige, me cambia los planes y yo estoy atento y escucho su voz. Pero lo que me preocupa, hermanos, es que hay una generación que no sabe oír la voz de Dios. Una generación que quizá ha oído de lo que Dios ha hecho. Una generación que quizá, repito, no se trata de, sí, que ha recibido al Señor, que está caminando según los principios de Dios, pero que no está siendo sensible a la voz de Dios, que no ha experimentado de primera mano el poder de Dios, que no ha visto las señales y prodigios de Dios, que quizá viven, y escúcheme bien, ajenos de la vida de Dios. Ojo, ajenos de la vida de Dios, eso está en Efesios, ¿verdad? Refiriéndose a los de duro corazón, a los que no conocen al Señor. Pero yo me he dado cuenta en mi vida personal que yo puedo estar caminando a la iglesia, yo puedo estar predicando desde el púlpito, yo puedo estar adorando al Señor y puedo estar totalmente desubicado, totalmente ajeno de la vida de Dios, no permitiendo que Dios se exprese en mi vida. No permitiendo que sea Dios el que me marca el rumbo, sino haciendo yo lo que creo que está bien según Dios, pero no entendiendo la voluntad de Dios. Y yo no quiero estar en este estado. Yo quiero, Señor, que tú te expreses en mi vida con libertad y a través de mi vida. Señor, que tú hagas en mí y a través de mí cosas que a mí incluso no me parezcan ni lógicas. Pero, Señor, que tú tengas esa libertad, que yo pueda caminar en esa libertad. Y esto lo que nos habla es de una desconexión, ¿verdad? Más conectados a las cosas diarias que al Espíritu de Dios. Y, hermanos, esto se convierte como en una preocupación por esta generación. Quiero compartirles para ir terminando, no quiero alargarme mucho. Génesis 17. Génesis 17, versículos del 6 al 10. Vemos en medio de esta generación, mira hermano, yo hace 13 años que conozco al Señor. Y cuando yo llegué a la finca y me convertí, no fue una conversión radical así en 4 días, no, porque el Señor lo quiso así. Y yo vi el poder de Dios en mi vida, pero yo oía de
tremendos milagros y maravillas y mover de Dios en el pasado. Y yo a duras penas algo pude ver o experimentar con mis propios ojos y en mi propia vida. Pero me doy cuenta que mientras va pasando el tiempo hay una generación ahora en la actualidad que simplemente está escuchando historias y testimonios de un pasado bastante lejano y que no están teniendo sus propias experiencias con el Señor. Que sí, que vivimos una vida intentando agradar a Dios, pero que no estamos viviendo, la palabra correcta sería en la plenitud que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios tiene sus tiempos establecidos, por supuesto que sí. Pero Dios escucha el clamor de su pueblo, ¿verdad? Y Dios mira también el deseo de nuestro corazón. Y Señor, y si yo estoy ahora en un tiempo donde hace que no oímos, hace que no vemos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pues sí, la maldad está aumentando. Sí, pero Señor, tu poder no está menguando. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice Génesis capítulo 17, versículos del 6 al 10. Dios hablando con Abraham y haciendo un pacto con él. Le dice Dios a Abraham: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, no solo con Abraham, sino Dios, Abraham y tus generaciones, tu descendencia. Dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Sería triste escuchar en esta generación a jóvenes, a niños o yo qué sé, refiriéndose a Dios como el Dios de mis padres. Sería triste. Sé que es el Dios de mis padres me contaron, pero yo sí estoy siguiendo, pero no sé, realmente tengo dudas. Sería muy triste llegar a ese punto. Dice en el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, ¿cuál es la parte que tiene que cumplir Abraham, verdad? Porque es un pacto. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y la circuncisión era como una señal del pacto, pero la Biblia hace referencias a circuncisión del corazón, ¿verdad? Como a quitar el pecado, habla de santidad, habla de consagración, ¿verdad? Habla de una identificación con el Señor y decir, Señor, yo quiero vivir una vida siguiendo tus pisadas, ¿verdad? Señor, yo quiero dejar atrás la vieja vida. De eso está hablando. Pero mira, vayamos a Josué, Josué capítulo 5. Han pasado muchos años después de Abraham. Ahí vino también Moisés, ¿verdad? Después de Moisés vino Josué. Y Josué, como sucesor de Moisés, está a punto de poseer la tierra prometida. Y dice en Josué capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Si usted lee el capítulo 5, todo este pasaje no lo vamos a leer ahora, pero lo que está diciendo, lo que está narrando aquí, es que había una generación que los que salieron de Egipto, todos los hombres de guerra, pues murieron en el desierto, ¿verdad? Dice, por la desobediencia, por la dureza del corazón. Pero lo que Dios está diciendo aquí a Josué, Josué, han pasado ya 40, 45 años y hay una generación que ha nacido en el desierto y ellos no están circuncidados.
Sus padres vieron mi poder, vieron mi gloria, vieron señales, vieron prodigios. A pesar de eso tuvieron corazón duro, ¿verdad? Y se apartaron. Pero esta generación no está circuncidada, no está bajo mi pacto, ¿verdad? No están cumpliendo con el compromiso que yo hice con Abraham. Entonces es necesario que se circunciden también. ¿Para qué? Para que puedan tener éxito, ¿verdad? En el territorio que tienen por delante. Y pienso en esta generación que Josué tuvo que circuncidar. ¿Usted sabe qué? Estos nacieron, desde que nacieron, se criaron comiendo maná. Se criaron de pronto recibiendo agua de una roca, de una piedra. Normal para ellos. O sea, estos grandes milagros del Señor, normal. Pero ellos no vieron la historia desde el principio. Ellos no vieron realmente cómo estaba antes el pueblo y con lo que Dios estaba haciendo con ellos. Estos jóvenes estaban quizá acostumbrados, ¿verdad? Estaban acostumbrados y veían algunos milagros como con mucha normalidad. Quizá no valoraban, no eran conscientes de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero veo claramente que Dios usó a Josué como un eslabón entre dos generaciones. Entre Moisés, porque Josué, cuando él salió de Egipto, la Biblia se refiere a él como el joven Josué. Pero dicen historiadores, dicen teólogos, que Josué podría tener entre 30 o 40 años. El joven Josué. Por el periodo de edades que había en ese tiempo. Josué murió con 110 años, si no me equivoco, de edad. Pero cuando él salió de Egipto era un joven y él estaba todo el tiempo pegado a Moisés. Él sí sabía de primera mano lo que Dios estaba haciendo. Él estaba pegado al siervo de Dios y él estaba aprendiendo de él. Pero llegó el momento, ¿verdad?, donde Josué fue el eslabón de unir a la generación pasada, los que habían visto la gloria del Señor, los que habían experimentado estos milagros de parte del Señor. Él lo transmitió a una nueva generación que no había visto nada, que no había experimentado casi nada, entre comillas, que no eran tan conscientes de lo que Dios realmente había hecho y el propósito que Dios tenía con ellos como pueblo. Pero Josué procuró impartir, ¿verdad?, sobre esta generación, ser ese eslabón y ayudarles, enseñarles a qué cosas tenían que hacer, qué pasos tenían que dar para que pudieran entrar a conquistar la tierra prometida. Y el sentir que hay en mi corazón es que, Señor, necesitamos que tú levantes ahora en esta generación Josués. Necesitamos que tú levantes hombres y mujeres que de alguna manera, aunque hayamos vivido en otros tiempos, hayamos experimentado, pero que podamos alcanzar también a esta generación. Que podamos transmitir lo que hemos visto, lo que hemos oído de parte de ti, podamos transmitirlo a esta generación. Que podamos equiparlos y podamos prepararlos para que ellos conquisten la tierra, para que no mueran. Igual que los que murieron en el desierto, ¿verdad? Y voy a pedirle que nos pongamos de pie porque quiero terminar con esto. Algo que me trajo mucho consuelo y mucha paz de parte de Dios es una palabra que está en Daniel. ¿Sabe qué? Seguramente el pueblo que andaba con Josué había oído de lo que hizo Dios, ¿verdad? ¡Wow! Lo que decía mi padre, lo que decía mi abuelo. Tremendo, ¿verdad? Abrieron el Mar Rojo. ¿Cómo sería eso? Yo no sé. ¿Eso será posible? ¿No será posible, verdad? Ellos dicen que sí, pero yo no sé, ¿verdad? Que Dios hizo, que las plagas, que esto. Pero ¿sabe qué? Ellos mismos experimentaron cómo Dios abrió las aguas en el mar, en el río Jordán, ¿no? Josué era un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios y dio instrucciones. Las instrucciones de Dios las dio a esta generación
Y ellos vieron, sorprendidos, cómo se abrieron las aguas del río Jordán. Ellos tuvieron su propia experiencia. ¡Wow! O sea, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo es el que ha abierto ahora el río Jordán. O sea, esto no es solamente el Dios de mis padres, este es nuestro Dios. Y dice en el libro de Daniel, en el profeta Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, versículos 2 y 3. Mira qué palabras de un rey pagano. Pero dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermano, conviene que sigamos anunciando, que no paremos de anunciar y de hablar. No solo las señales y milagros que el Señor hizo en el pasado. Es necesario que sigamos teniendo un testimonio de señales y milagros que Dios hace en el presente. Conviene, ¿verdad?, que yo declare estas señales y milagros. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Y dice, su reino sempiterno, reino eterno. Y dice, y su señorío de generación en generación. El señorío del Señor es de generación en generación. Dios quiere levantar a un pueblo, Dios quiere comunicarse con su pueblo generación tras generación. Dios quiere levantar un remanente y lo vemos en la palabra de Dios, lo ha hecho en cada momento. Lo hizo con Samuel cuando estaba a punto de apagarse la lámpara de Israel, ¿verdad? Cuando no había palabra de Jehová. Y Dios usa, si es necesario, a un niño para levantar luego incluso una compañía de profetas, ¿verdad? Y empezar a hablar nuevamente al pueblo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero invitarles en esta mañana, no se trata ni de un llamado, ni vamos a orar por ti. Yo lo que siento en mi corazón es que levantar un clamor, que como iglesia podamos clamar al Señor y decir, Señor, levanta, Señor, hombres y mujeres, Señor, Dios mío, como tu siervo Josué, Dios mío. Levántanos, Señor, en medio de esta generación, Dios mío. Señor, que podamos ser, Dios mío, como un eslabón, Señor, como un puente, Señor, para hablar, para proclamar, Dios mío, tus maravillas, Señor, tus señales, tu poder, Dios mío, de generación a generación, Dios mío. Señor, danos sabiduría, Dios mío. Señor, danos la estrategia, Señor. Dios mío, permítenos equipar a esta generación, Dios mío, para que aprendan a oír tu voz, Señor. Para que aprendan, Dios mío, a seguir, Dios mío, la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Para que puedan caminar contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, para que te puedan conocer, Dios mío, como su Dios personal, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levanta, Dios mío, levanta, Señor, un remanente santo, Dios mío, en medio de esta generación, Señor. Aleluya, Señor, creemos y declaramos, Señor, que tu señorío, Señor, es de generación a generación, Dios mío, y que tu reino es eterno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a quitar de nuestras vidas toda distracción, Señor. Dios mío, ayúdanos a estar velando y orando, Señor, para no caer en la tentación, Dios mío, de que en el momento de la dificultad, Señor, en el momento de la prueba, nos desvinculemos de ti con mucha facilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir una vida de plenitud, una vida intensa contigo, Señor. Extiende tu reino, Señor. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te adoramos, Señor, y te damos gloria, Señor. Amén. 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 Aleluya.